nosotros. Gracias por tus bondades, por tu gracia que nos derramas tan abundantemente a pesar de que no lo merecemos, Señor. Gracias, Padre nuestro, por tu misericordia hacia nosotros y el cariño que derramas sobre nosotros tan abundantemente. Gracias también por permitirnos el privilegio de juntarnos, Señor, a través de la distancia. Nos has dado los medios de comunicación, Señor, para que podamos tener reuniones, Señor, estudiar tu palabra. Y sobre todo te agradecemos, Señor, por el don de tu Espíritu Santo, que Él, Señor, es el que nos guía a toda la verdad. Y dependemos tanto de tu Espíritu, Señor. Él es tan esencial en nuestras vidas. Queremos ponernos, Señor, como niños a tus pies, para que tu Espíritu, Señor, sea el que nos guíe en este estudio, que Él abra nuestros ojos, que Él, Señor, aplique la verdad a nuestra necesidad personal y que podamos, Señor, también tener el gozo de contemplarte a ti a través de nuestro estudio. Enséñanos, Señor. Como niños venimos a tus pies, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Terminamos la semana pasada de estudiar el capítulo 5 de Daniel. Cuando uno estudia a Daniel de la perspectiva profética, las historias se abren y comienzan a mostrar tanta hermosura, tanto detalle, que de otra manera a lo mejor no habíamos contemplado antes, no lo habíamos visto. El capítulo 6 es una historia bien común, una de las historias probablemente, aparte de Daniel 3, la historia de la estatua. Daniel 6 es la historia más conocida de Daniel. Daniel en el foso de los leones. Vamos a leerla como hacemos toda la historia y luego vamos a ir a desmenuzarla y ver las partes más importantes. Dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron
del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, o rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y temblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reino de Darío y durante el reino de Ciro, el persa. Qué bonita historia, ¿no? Revisemos la historia. Tiene, como se llama, elementos que han de dar aliento al pueblo de Dios, incluso en estos momentos que nosotros vivimos. Hay cosas bastante lindas. Vemos que Daniel incluso pasa de un reino al otro. Pasa de Babilonia y ahora está en el reino de Medo-Persia. Daniel, para ya el tiempo que Babilonia cayó, era un gobernante muy conocido. Su fama se había derramado por todo el mundo. Es incluso creído que durante el tiempo de Daniel, el conocimiento de su fe llegó hasta la China, y en la China se comenzó a guardar el sábado, gracias a la influencia de Daniel. Porque como Babilonia era un poder tan grande, todas las naciones de la tierra venían a Babilonia para hacer negocios y todas aquellas cosas.
Y entre ellos, como Daniel era uno de los representantes más poderosos de Babilonia, entraba en contacto entonces con los políticos y los representantes de los países que venían. Y a través de ellos, él comenzó a compartir su fe y su luz fue derramada por todo el mundo. A pesar de que Israel se encontraba en Babilonia, la luz del conocimiento de la fe de Israel durante la época de Daniel fue llevada hasta los confines de la tierra. Entonces, cuando Darío toma y Ciro tomaron a Babilonia, ellos aseguraron de tomar a Daniel y que Daniel continuase con ellos. Y aquí vemos el principio de la historia que Daniel llega a ser entre los tres más poderosos del imperio Medo-Persia. Ahora, el imperio Medo-Persia fue mucho más grande que el imperio babilonio y tuvo una influencia mucho más extensa. Y el rey Darío tenía pensado hacer de Daniel el que gobernase bajo él a todo el imperio. ¿Cómo puede Dios usar a un hijo suyo que es fiel? Este muchacho que a lo mejor 70 años antes había llegado a Babilonia como un esclavo y decidió ser fiel y decidió poner su vida en riesgo por el asunto de la comida. Lo vemos ahora siendo bendecido por Dios, bendecido a tal punto que llega a ser uno de los hombres más poderosos de la tierra. Yo pienso que la primera lección que nos enseña Daniel 6 es que la fidelidad es premiada por Dios. A veces pareciera, imagínense, cuando Daniel y sus amigos pasaron por la prueba de Daniel capítulo 1, luego de la prueba de Daniel capítulo 3, deben haber sido momentos muy difíciles para ellos. Y cuando la presión se encuentra encima, no tan solo hay una presión física y una presión social, sino que hay una presión espiritual. Los demonios vienen alrededor nuestro y nos comienzan a poner presión para que abandonemos nuestra fidelidad a Dios, porque Satanás sabe de que un ser humano que está unido a Dios y que es fiel a Dios es totalmente invencible. Y la utilidad que un ser humano tiene en las manos de Dios, un ser humano que es fiel a Dios y pone a Dios primero y está dispuesto a arriesgar todo con tal de ser fiel a Dios, cuán útil es y cuán poderoso es. No importa que todos los demonios y Satanás mismo se pongan en contra de él, no lo pueden derrotar. Entonces Satanás teme que el pueblo de Dios sea fiel. Y los Danieles han sido muy, muy escasos dentro de la historia del mundo. Muy escasos. Es más fácil vender nuestra fe. Es más fácil someternos a la presión que ser distintos, que estar dispuestos a presentar un ejemplo al mundo que vale la pena. La historia es tan maravillosa, dice que estos enemigos, en el versículo 3, miren, dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas. ¿Por qué? Y gobernantes, porque había en él un espíritu superior. Claro, ellos estaban gobernados por espíritus malos y a pesar de ello tenían características buenas. Daniel estaba gobernado por el Espíritu de Dios. Era un hombre que estaba lleno del Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios podía usarlo porque Daniel estaba totalmente sometido a la voluntad divina. Miren, una de las descripciones de Daniel, una de las descripciones de la respuesta de Daniel, versículo 21. No, el versículo 20, el rey describe a Daniel de esta manera. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, y mire ahora la descripción,
de Daniel dice, versículo, siervo del Dios viviente. Y luego dice, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. La descripción del carácter de Daniel es símbolo de los 144,000 en esta historia. Miren la descripción de los 144,000 en Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Y versículo 4 dice, no, versículo 3 dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. En el capítulo 14, también se nos habla de los 144,000. Y en los versículos 1 al 5 dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escritos en sus frentes. El nombre es el carácter. Han sido sellados con el carácter. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Entonces estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. La misma descripción de Daniel en el capítulo 6. Dice en el capítulo 6 de Daniel, el versículos 4 y 5, dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Comenzaron a buscarle falta. Comenzaron a ver si había en él algo que hacía mal. Lo investigaron. Y dice, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¡Qué descripción de este hombre! ¡Qué descripción de este hombre! Tan maravillosa, una descripción increíble. La misma descripción de los 144,000 que se encuentra en el capítulo 14. ¡Qué presión!, ¿no? Daniel no sabía que esto estaba ocurriendo, que lo iban a investigar. Y buscaron, trataron de encontrar algo y todo fue fútil porque no encontraron nada. Daniel era fiel. ¿Y por qué él era fiel? Porque él servía a Dios. Y en el versículo 4, ellos llegan a la conclusión y dicen, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión, versículo 5 dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces aquí nuevamente se nos presenta, como en el capítulo 3, se nos presenta la última batalla. Ya vamos a volver a eso. Entonces, la historia nos cuenta de que estos gobernantes van con la excusa ante el rey de que nadie ore a otro Dios, sino que al rey por 30 días. ¿Por qué fue que ellos, ¿cómo se llama?, atacaron a Daniel en su vida de oración? Porque la vida de oración de Daniel, su vida de adoración a Dios, no era algo secreto. Todos conocían que Daniel adoraba a Dios.
y que él oraba 3 veces al día. Miren nuevamente las palabras del rey. Cuando el rey le habla a Daniel, le dice, en el versículo 20, le dice, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. No era secreto en Babilonia que Daniel era era un siervo de Jehová. Su fe era una fe abierta. Era en el medio de una nación en absolutamente apostasía, una nación totalmente mundana, pagana. Daniel servía a Dios en forma abierta y sin vergüenza. Y yo pienso, hermanos, de que nosotros en los países como Australia, países como Suecia, Europa, los adventistas nos ha dado vergüenza. Tendemos a tener una fe escondida. Nos da, ¿cómo se llama? Nos da pena, como dicen los centroamericanos, vergüenza de ser, como se llama, abiertos en nuestra fe, porque la gente con la cual estamos rodeados tiene una actitud secular, una actitud tan contradictoria a nuestra fe. Y tristemente, muchas veces, el pueblo adventista ha adoptado la mentalidad de las naciones en las cuales nos encontramos. Estamos más dedicados al trabajo. Daniel era una persona muy fiel en su trabajo, pero era más fiel a Dios. Él no permitía que las presiones del gobierno le robaran el tiempo de la oración. 100% dedicado a su Dios y dedicado en forma pública, que todos viesen su ejemplo. Y nosotros debiéramos ser igual, ¿no les parece? En nuestro trabajo, todos debieran ver nuestra fidelidad. Yo me hago la pregunta si cuando llegue el tiempo, porque la experiencia de Daniel va a ser nuestra experiencia. Nos van a investigar en todo, hermanos. Cuando llegue la hora de la persecución, al pueblo de Dios se lo va a investigar en todo. Todo lo que tú haces, incluso en lo secreto, va a llegar a ser público. El tiempo que tú pasas en la internet, todo está siendo grabado y algún día, cuando seas llevado a los juicios, se te va a echar echado en cara. Entonces, todo, si robas en los impuestos, si has mentido en cuanto a las ayudas sociales, a cómo has sido en tu trabajo, todo va a ser investigado. Y todo va a ser traído. Entonces, Daniel no tenía nada de ser avergonzado. Él podía decir, investíguenme. Porque su vida pública era como su vida privada. Y su vida privada era como su vida pública. Totalmente transparente. Un ser fiel. Y eso es lo que Dios anhela. Dios anhela tener un pueblo fiel. Un pueblo que no se avergüence de su fe. Un pueblo que esté dispuesto a morir por Jesús. Un pueblo que esté dispuesto a perderlo todo por orar. Aquí no fue el sábado. Era en cuanto a la ley de Dios, pero lo atacaron en su vida de oración porque era lo público de Daniel. Daniel oraba, todo el mundo sabía que él oraba 3 veces al día. Y seguramente cuando se pasaba por la casa de Daniel, él abría su ventana y se podía escuchar a Daniel orando a su Dios. Entonces era algo bien conocido que Daniel era un hombre de oración. Y él estuvo dispuesto a morir y no sacrificar su vida de oración. Y yo me pregunto, yo a veces sacrifico mi vida en oración porque tengo que ir a hacer algo, porque estoy ocupado, porque nos pasa lo mismo a nosotros, ¿no? La prioridad para Daniel, su vida espiritual, era su más alta prioridad. No estaba dispuesto él a vender su vida espiritual por nada, hermanos. Y Dios anhela que nosotros seamos así. Cuando Dios tenga un pueblo que es así, entonces Él va a permitir que el fin llegue, porque va a ser un pueblo que va a estar dispuesto a sacrificarlo todo por Él. Entonces, toman a Daniel, van donde el rey, lo engañan, toman a Daniel y lo echan en el foso de los leones. El amor que Darío tenía por Daniel.
Darío no era, se lo llama rey aquí, pero Darío era el general de las fuerzas de Babilonia y él gobernó a Babilonia por 2 años. Luego Ciro tomó control de todo. Ciro era el rey. Darío gobernaba bajo Ciro. Y cuando Ciro y Darío tomaron Babilonia, Daniel les mostró las profecías. La historia dice que Daniel, o la tradición dice que Daniel, y fue Flavio Josefo quien confirma eso, que Daniel le mostró las profecías de Isaías, que la leímos la semana pasada, en cuanto a Ciro, y que en los escritos de la Biblia judía del Antiguo Testamento, 200 años antes, ya se había mencionado a Ciro como el que iba a conquistar a Babilonia y que iba a secar el río para poder tomar la ciudad. Y eso sorprendió totalmente a estos dirigentes paganos. Y eso fue lo que eventualmente facilitó que el rey Ciro permitiera que Israel volviera de vuelta a su nación. Miren la respuesta de Daniel cuando viene el edicto, un edicto real. La Biblia nos enseña que nosotros debemos obedecer, que nosotros debemos ser fieles a las leyes de las naciones donde nosotros nos encontramos. Pero si las naciones violan nuestra libertad de conciencia y nuestra libre adoración a Dios, entonces nosotros tenemos permiso divino para violar aquellas leyes. Pero aparte de eso, no importa que las leyes sean injustas, nosotros debemos ser obedientes a las leyes lo más que podamos. En el versículo 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Así que el edicto no cambió en nada la actitud de Daniel, porque Daniel podría haber dicho, bueno, para salvarme el pellejo yo cierro las ventanas y oro calladito. Sí, el Señor me escucha calladito, así que no tengo problema. Él podría haber seguido practicando su vida de oración en forma escondida, pero Daniel escogió no hacer aquello. ¿Por qué? Porque él iba a testificar de su fidelidad a Dios. Pase lo que pase. Él iba a ser fiel a Dios. Por más de 70 años había sido esta su práctica. 3 veces al día se iba a su cámara, abría sus ventanas y oraba a su Dios en voz alta. Y eso no iba a cambiar ahora que estaba la presión de una ley que violaba la conciencia del ser humano y restringía su libertad religiosa. Entonces eso le dio permiso. Daniel no cambió su actitud. Yo veo ahora en nuestra actitud, ¿no? En cuanto al COVID-19, que la iglesia se ha amedrentado, se cerraron las iglesias, no nos juntamos. A muchas iglesias aquí en Sydney aún continúan cerradas, aquí en Australia, y resulta que ya casi no hay COVID aquí, pero están todos amedrentados, ¿no? Cuando las leyes violan nuestra libertad religiosa, nosotros tenemos derecho a desafiarlas, pero el desafío no es una protesta. Daniel no sale con pancartas a hacer protesta y a hacer revuelta. No. Él sigue viviendo su vida en forma de la misma manera que la ha vivido. Y nosotros debemos hacer eso. Vienen tiempos, hermanos, cuando nosotros vamos a ser totalmente restringidos. Y nosotros, si no nos hemos acostumbrado a ser fieles en los tiempos de paz, ¿ustedes creen que vamos a ser fieles en los tiempos de persecución? Cuando la presión del mundo entero esté en contra de nosotros y se nos esté llamando terroristas, extremistas, fanáticos, locos. ¿Ustedes creen que vamos a ponernos de pie si ahora no estamos dispuestos a ponernos de pie en cuanto al sábado? Violamos las horas del sábado al comienzo para no perder el trabajo. No pagamos el diezmo porque, bueno, la iglesia, el pastor no trabaja y la iglesia es infiel, por lo tanto no pagamos el diezmo.
miramos cosas inmorales o películas violentas y somos infieles en la dieta, en la vestimenta, en las cosas pequeñas. Cuando llegue la presión, no vamos a ser fieles, hermanos. Si no somos fieles ahora, cuando hay paz, cuando venga la persecución, cuando venga la presión, no vamos a ser fieles. Ahora yo quiero notar aquí en el versículo 10 una actitud de Daniel. Versículo 10. Daniel se postra ante su Dios y no nos dice que Daniel se pone a decirle, Señor, líbrame, líbrame de esta persecución, líbrame por favor, yo te he sido fiel todos estos años, Señor, ten piedad de mí ahora que soy viejito, no dejes que me echen al foso de los leones. No, ¿qué es lo que hace Daniel? Dice, oraba y daba gracias delante de su Dios. Daniel, en vez de estar asustado y amedrentado, aún va ante la presencia de su Dios y lo alaba y le agradece a Dios. ¿Por qué? Porque es parte del carácter cristiano el aprender a agradecer en todas las cosas. Dice en el libro de Filipenses, versículo 4 en adelante dice, Filipenses capítulo 4, versículo 4 dice, regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre, siempre. Daniel está viviendo eso, es el ejemplo. Él está gozoso a pesar de que su pellejo está en la línea. Él sabe que lo van a echar al foso de los leones. ¿Cuál es su actitud? Una actitud de gozo. Ya él por experiencia, él ha aprendido a regocijarse en todas las circunstancias de la vida. Ha pasado circunstancias amargas, el perder su familia, el ser llevado como esclavo, ser puesto en una cultura distinta, la presión, todo. Daniel, a través de todo aquello, ha aprendido la lección de regocijarse en todo y nunca perder su paz. El gozo, hermanos míos, no es el resultado de las cosas que poseemos. El gozo no viene por vivir en una nación que nos da todo. El gozo no es las oportunidades económicas que tenemos y el tener un buen trabajo, tener una casa, un auto, tener dinero en el banco. Eso no viene el gozo. El gozo viene como producto de nuestra relación con Cristo. El que tiene a Cristo puede estar en un foso con leones y estar gozoso. Daniel, cuando lo tiraron al foso de los leones, no iba tiritando. Cuando Daniel lo tiraron al foso de los leones, él iba feliz, él iba gozoso. Si era su hora de morir por Cristo, él iba a morir contento, hermanos. Dicen que los mártires durante la Edad Media, muchos de ellos iban cantando a la hoguera. Se iban regocijando, se vestían como que era el día de matrimonio, con su mejor ropa. Y alababan a Dios y cantaban hasta que el fuego acallaba sus palabras. Así que hemos de aprender esta lección. Dice el versículo 5, dice, otra vez os digo, regocijaos. Versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Versículo 6, por nada estéis afanosos o ansiosos. Nada debe causar ansiedad al pueblo de Dios. ¿Tenía Daniel razón de pasarse la noche despierto, preocupado que lo iban a echar a los leones? Claro, en forma racional. Eso es la manera que Daniel debiera reaccionar, pero no, Daniel no perdía sueño. Él debe haber dormido tranquilito. ¿Por qué? Porque Dios es su Dios. Y si Dios está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? Y si Dios lo permite, es para nuestro bien y el bien de muchos. Nada nos puede pasar a nosotros, nada sin que sea permiso de Dios. Y si Dios lo permite, es para nuestro bien. Pase lo que pase, Dios sabe lo que Él hace. Y ahí se encuentra la causa de nuestro gozo y de nuestra paz. Por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Se fija? Eso es lo que está practicando Daniel. Ese es un principio de la vida cristiana.
Eso no lo inventó Pablo. Y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando aprendamos a regocijarnos en la presencia de Dios, pase lo que pase, no importa el diagnóstico del doctor, no importa que hayas perdido el trabajo, sino que te aprendes a orar. A través de la oración se dejan nuestros pesos en los pies del Señor y se permite que Él gobierne nuestra situación y nosotros escogemos regocijarnos. Eso muestra que hay fe, que no vivimos de acuerdo a las circunstancias que nos rodean, sino que nosotros hemos levantado nuestra vista y nuestra vista está fija en Cristo. Y nuestra fe está simbrada en Él. Él es nuestra vida. Así que esa era la actitud el profeta Daniel. Qué actitud maravillosa, ¿no? Cuando uno, hermanos, aprende a vivir de esa manera, entonces no hay nada en esta vida que le pueda robar la paz y el gozo. Lo único que puede robarle la paz y el gozo es desconectarnos de Cristo. Pero si hemos aprendido en Cristo Jesús a permanecer en Él, a confiar en Él, entonces nada nos puede robar la paz. Nada. No importa que te digan que tienes cáncer y que tienes 3 días para vivir. Vas a tomarlo en forma gozosa. ¿Por qué? Porque tu papito sabe, Él está a cargo de tu vida. Dios es tu Padre. No hay nada que preocuparse. Eres hijo de Dios, por lo tanto, nada te puede pasar a ti a no ser de que sea por permiso de Dios. Versículo, viene luego la historia, ¿no? De cómo lo echan. El rey trata de salvarlo, pero no puede. El rey se da cuenta que esto fue una trampa, que él no se había dado cuenta de esto, pero fue una trampa. Entonces trata de salvarlo, pero no puede, y al final lo echan. Esto nos muestra, hermanos míos, que cuando venga el tiempo de la crisis, nadie nos va a poder salvar. No va a haber mano humana que nos pueda salvar. Van a haber muchos que van a tratar de intervenir en favor de los hijos de Dios para rescatarlos de la pena de muerte, pero no va a haber nadie que nos pueda rescatar de aquello, porque es propósito divino. Dios va a permitir que el pueblo de Dios pase por aquello. Tiene una función. El versículo 16 muestra que el rey Darío ya estaba viendo la fe de Daniel y la estaba aceptando como su fe. Dice, y el rey dijo, el versículo 16 dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Entonces él ya la fe estaba comenzando a nacer en el corazón de Darío. Y esta actitud llevó a Darío a tomar una posición abierta ahora de reconocer al Dios de Daniel como el Dios verdadero. Al final de la historia, dice en el versículo 25, cuando Darío va en la mañana y le dice, Daniel, al Dios que tú sirves, ¿te pudo salvar? Y viene de adentro las palabras, le dice, sí, Darío. Dice ahí en el versículo, ¿dónde está el versículo? 22 dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Qué testimonio, qué sorpresa de haber sido para el rey Darío cuando escucha la voz de Daniel que le dice, sí, dormí entre los leones, no me hicieron nada, dormí calentito aquí. No pudieron los leones dañar. Eso nos muestra, hermanos míos, claramente de que a ti y a mí nada nos puede pasar a no ser de que sea Dios el que da la autorización. Si nosotros somos fieles, si nosotros ponemos a Dios primero, hermanos, estamos bajo la protección divina. Y esa protección nadie la puede atravesar, nadie. Dios es omnipotente. Entonces, cuando estamos bajo esa protección, ¿por qué nos preocupamos? Nuestra preocupación debiera ser el tener pecados escondidos, el tener hábitos que van en contra de la voluntad de Dios. Porque si tú estás violando la ley de Dios en forma consciente, entonces Dios no te puede proteger. Pero si tus pecados están confesados y perdonados,
Si todos tus defectos tú los has pasado a Dios, aquello que está conocido, tú lo has confesado y estás trabajando con el Señor para vencerlo, entonces estás cubierto. Y esa cobertura es impenetrable, a no ser que Dios permita que algo te ocurra. Él abre la cobertura y permite que Satanás te toque. Pero eso lo hace sabiendo y Él permite. Entonces tú y yo podemos tomarlo no como viniendo de Satanás, sino que lo tomamos viniendo como de Dios, porque Dios toma aquello que Satanás la tira para destruirte y Él lo transforma en bendición. Entonces las pruebas, el sufrimiento, las circunstancias difíciles que somos llamados a pasar como hijos de Dios, tienen el propósito de bendecirnos, no son maldición. ¿Por qué? Porque Dios filtra. La cubierta es un filtro. Y Dios mira, Satanás tira 100 cosas para destruirte al día. Pero Dios mira, no, 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 no. Ah, esta sí, esta él la necesita. Entonces, abre la protección, pasa y cierra la protección y ahora dentro de aquella protección Dios va a usar aquello para una bendición tuya, para testimonio, como en el caso de Daniel, para un testimonio a los infieles, para transformar tu carácter. Especialmente eso es muy importante. Dios usa las circunstancias difíciles para la transformación de nuestro carácter. El sufrimiento es la herramienta que Dios usa para nuestra transformación. Es como cuando un herrero somete el hierro al fuego para ablandarlo y en el fuego cuando está rojo, él le va dando la forma al fierro hasta que el fierro que era feo, duro, llega a tener una forma linda. De la misma manera lo hace Dios con nosotros. El pecado nos ha endurecido tanto, nos ha enceguecido tan profundamente de que muchas veces la única manera que Dios puede hacernos moldeable es a través de las circunstancias difíciles. Así que cuando tú sufres, hermano, no te dediques a tratar de por qué Satanás está haciendo esto y por qué. No, sométete al Señor, anda, agradécele por las circunstancias, regocíjate en Él y coopera con Él para la transformación del carácter. Y eso va a llegar a ser testimonio a aquellos que te están mirando. Muchas veces nos dedicamos a orar. Señor, sácame de esto. Por favor, dame trabajo. Sáname, Señor. No, nuestra oración debiera ser, Padre, manténme en esto hasta que tu propósito en mí se haya cumplido. Manténme en esto hasta que tu propósito en mí se haya cumplido. No debiéramos estar tan dispuestos a salir de las pruebas rápidamente porque queremos que el Señor nos saque rápido y nos desesperamos cuando el Señor pareciera que no está orando. No, si el Señor está orando. El Señor está cumpliendo sus propósitos en ti. Deja que Él sea Dios y permite que Él te mantenga en eso el tiempo que Él necesita que estés en la experiencia. ¿Entiendes? Muchas veces al tratar de salirnos rápido, por ejemplo, el Señor permite que pasemos circunstancias económicas difíciles. ¿Y qué hacemos? Nos vamos y nos pedimos un préstamo. Pero no, si el Señor no desea, si el Señor, tú no necesitas préstamo, el Señor puede darte el dinero, el trabajo, lo necesario para que tú, si estás pasando por circunstancias difíciles, puede que el Señor te esté tratando de enseñar una lección. Y permite que tú aprendas la lección. Cuando tú aprendas la lección y cambias, el Señor te saca de la circunstancia y la transforma. Eso yo lo he aprendido tantas veces. Entonces, cuando tú y yo pasamos por circunstancias difíciles, ¿qué debemos hacer? Lo que Daniel hizo, orar y orar más, buscar al Señor intensamente para que Él nos muestre por qué estamos en estas circunstancias. Y aprender las lecciones que hemos de aprender, hermanos. Si somos todos tan imperfectos, malos, contumaces, entonces el Señor tiene que cambiarnos, tiene que orar la santificación en nuestras vidas para que lleguemos a ser siervos. Vamos a estudiar el asunto de ser siervos la próxima semana. Pero el Señor desea que lleguemos a ser siervos. ¿Quién es un siervo? El siervo no es el que manda. El siervo está totalmente sometido a la voluntad de su amo. El siervo es el que sigue
Por eso los 144,000 siguen al Cordero donde quiera que van. Ellos no le dicen al Cordero, oye, síguenos, vamos, que aquí vamos, ayúdame en esto. No, ellos no dan las órdenes, el Cordero es el que da las órdenes, ellos están totalmente sometidos a su voluntad. Y yo pienso que muchos nos hemos aprendido a ser siervos. Nos gusta decirle al Señor, nuestras oraciones es decirle al Señor lo que Él tiene que hacer por nosotros. Le estamos dando órdenes. Haz esto, Señor, y por favor apúrate en esto y no te olvides de esto otro. Tenemos una actitud de jefe, no de siervo. Entonces el Señor anhela que lleguemos a ser siervos suyos. Una de las descripciones de los héroes de la Biblia es que eran siervos. El apóstol Pablo, él se llama siervo. ¿Saben ustedes que esa palabra literalmente quiere decir esclavo? Pablo, esclavo de Cristo Jesús. Entonces eso lo vamos a ver la próxima semana, porque para pasar nosotros, estar listos para pasar por la experiencia profética de Daniel 6, que es el tiempo de la gran tribulación y el tiempo de la angustia de Jacob. Para nosotros estar listos para pasar por ello, debemos tener la experiencia de Daniel, hermanos. Esa experiencia también fue ilustrada en Daniel capítulo 3, donde los 3 jóvenes son echados al horno de fuego. Son similares, están hablando de la misma experiencia. Y cuando la Biblia nos muestra algo 2 veces, quiere decir que es muy importante. Y la preparación, el carácter de los jóvenes y el carácter de Daniel, su integridad, su fidelidad, son las condiciones necesarias para que nosotros pasemos por esa experiencia. Quiero mostrarles, antes de terminar, hermanos, que la experiencia de Daniel fue una experiencia de juicio. Los hombres lo investigaron. Así que él fue juzgado por los hombres. Y nosotros vamos a ser juzgados por los hombres. Pero Daniel también fue investigado por Dios. Versículo 21 dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Hallado. Hubo una investigación. Pasó por un juicio en los cielos también. Y él fue hallado inocente. Así que nos muestra esto de que la experiencia de Daniel es la experiencia del pueblo de Dios después del juicio, cuando el juicio se termina. Y viene la crisis final, la ley dominical, el ataque contra nosotros en cuanto a la ley. Por eso dice de que no hallaremos nada a no ser de que sea en la ley de su Dios, versículo 5. Por eso que el último ataque viene contra el pueblo de Dios, contra los 144,000, en cuanto a la ley de Dios, porque Satanás ve que no hay nada en ellos que pueda ser hallados faltos. Entonces levanta el asunto de la ley dominical para destruirlos en cuanto a ello. Y eso ocurre cuando se está acabando el juicio. Y eso es lo que nosotros llamamos el fin del tiempo de gracia y el principio del tiempo de la angustia de Jacob, que es la última angustia. Esa es la gran angustia para el pueblo de Dios. No es que ellos van a ser muertos, porque Daniel no está preocupado de su vida. Los 3 jóvenes no están preocupados por su vida. Eso no es su preocupación. Su preocupación es su estado con Dios, su relación con Dios. Hemos sido aceptos. Somos hallados faltos. Estamos listos para morir. Eso lo vamos a estudiar la próxima semana. Y al fin de la historia se nos muestra el resultado de la fidelidad de Daniel, que es que Dios es exaltado, Darío es ganado para la fe de Israel, y Dios es exaltado y es proclamado digno de reinar y gobernar sobre todos, y que es el propósito final del tiempo de la angustia de Jacob. Fue exactamente lo que los muchachos pasaron y el resultado de ello en Daniel capítulo 3. Así que, hermanos, Daniel 6 nos anima a la fe. Nos anima a confiar en Dios con nuestros ojos cerrados.
ciegamente, poner nuestra fe totalmente en Cristo y aprender a ser fieles. Hermanos, debemos permitir que Dios nos enseñe a ser fieles. No excuses tus pecados, no excuses tus faltas. Si has hecho algo mal por años, no crees que el practicar algo por muchos años lo hace bien. Debemos con Cristo investigar cada aspecto de nuestra vida y aquello que es hallado falto, que en lo cual estamos obrando incorrectamente, debemos inmediatamente reconocerlo, confesarlo y comenzar a cooperar con Dios para la transformación de aquellos aspectos de nuestra vida. Es absolutamente necesario porque todos los hechos alrededor del mundo nos están indicando que estamos llegando al fin, hermano. Que se nos acaba el tiempo de gracia, se acaba el juicio investigador y que pronto las escenas que estamos estudiando van a venir sobre nosotros. Y si no hemos sido hallados fieles, entonces vamos a caer, hermanos. Entonces ahora tenemos un poquito de tiempo aún en el cual podemos aferrarnos a la gracia de Cristo, podemos tomarnos de su justicia, podemos tener una nueva experiencia en Cristo. Eso significa el reavivamiento y el reavivamiento y la transformación que Dios desea que tengamos. El pueblo de Dios ha de experimentarla. Y me gustaría, hermanos, animarlos a ello. Debemos como pueblo aprender a orar y a orar mucho más de lo que oramos, porque somos un pueblo que oramos muy poco. Nos gusta hablar, estudiar la Biblia, leer, discutir problemas teológicos. Pero ¿cuándo fue la última vez que como iglesia ustedes pasaron una noche en oración? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste tiempo para pasar en la presencia de Dios y estar en su presencia hasta que la paz y el gozo del cielo te llenó? Horas, dedicar días a orar, a estar con Cristo, buscarlo, conocerlo, tener una relación personal con Dios como Daniel tenía con su Dios. El rey lo llama su Dios, una relación personal, una relación íntima, una relación de absoluta sumisión a la voluntad divina. Es lo que Dios desea que como pueblo tengamos y debemos buscarlo urgentemente. Es nuestra necesidad más profunda como pueblo de Dios. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta, hermanos?